Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todos conocemos, o de alguna manera, la historia de Job y su paciencia en medio de la prueba. Sin duda que esta historia es una de las más conocidas de la Biblia. Y alguien dijo que Job era realmente un hombre raro. Raro porque era temeroso de Dios y recto, apartado del mal como ningún otro en la tierra en su tiempo. Y sin embargo, sufrió de una manera terrible, tanto por las cosas que le sucedieron como por aquellos que supuestamente iban a consolarle y al final le acusaron y le hicieron perder, digamos, los papeles a Job. Es claro que las sendas por las que Dios se mueve al tratar con los suyos es una senda misteriosa, como alguien dijo. El que ama a Dios y le sirve de corazón desinteresadamente va a sufrir. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y es cierto que Dios envía a sus hijos, a veces a sus hijos más queridos, pruebas, dificultades, todo tipo de aflicciones. Toda la Biblia nos da testimonio de eso. Por esto debemos ser pacientes y mantener la esperanza en aquel que controla todas las cosas, porque ninguna cosa puede acontecer a un creyente si no es ordenada por el mismo Dios. Es por este motivo por el que podemos tener esperanza. Y Job aún la tenía. Aún la tenía a pesar de la injusticia de sus sufrimientos, porque es alguien que sufre sin merecerlo. Y es que los sufrimientos nunca están de acuerdo con nuestras obras. Si fuera así, las cosas serían bien diferentes. La paga del pecado es la muerte. Si Dios no tuviese que afligir por nuestros pecados, entonces hace tiempo que nos habría mandado nuestro cuerpo al cementerio y nuestra alma al infierno. Pero Él no nos trata conforme a lo que merecemos. Las aflicciones tienen otros fines, aunque puedan ser también una advertencia acerca de la maldad del pecado, pero Dios envía la aflicción con el propósito fundamental de acercarnos a Él, humillar nuestro orgullo, quitar nuestra prepotencia y nuestra autosuficiencia egoísta para llevarnos directamente a sus pies. Hay una falsa doctrina que deforma el rostro de Dios y que nos daña tanto, aquella que dice que Dios recompensa a los buenos y castiga a los malos en esta vida. Eso es realmente una mentira. Y de eso se aprovechan tantas personas que, intoxicados por las mentiras del diablo, empiezan a señalar y a juzgar a aquellos que sufren. Si esto fuera así, realmente Dios, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, odiaba a Pablo porque tantas aflicciones le mandó para finalmente hacer que su vida acabara bajo una espada. Y así podríamos seguir con todos aquellos que han sufrido por ser siervos de Dios, siendo siervos fieles de Dios. El carácter de Job y su vida fueron realmente probadas, no solamente por el hecho de que él cómo vivía antes de ser afligido, sino también después, cuando él se arrepiente y reconoce que solamente Dios en su designio es el soberano de todas las cosas y que nuestra vida le pertenece por completo y solamente Él es digno de ser adorado y glorificado, aunque sus providencias adversas no nos gusten mucho. Porque el gobierno que Dios tiene sobre nuestras vidas y sobre el mundo es siempre un misterio. Aún Dios nos ha explicado sus razones, nunca nos dice cuáles son sus motivos más profundos, podemos intuirlos por medio de la Biblia, pero sabemos bien que el sufrimiento es ese misterio que solamente Dios conoce. Job, a pesar de todo, fue aquel que se mantuvo confiando en Dios. Él llega a decir: aunque Él me mate, en Él confiaré. Él trajo toda su dificultad delante de Dios, mientras que los demás traían todas esas acusaciones falsas y además con unas ideas completamente contrarias a la palabra de Dios. Dios mismo dice que los amigos de Job no hablaron lo recto como lo habló Job. Por esto tenemos que tener claro que el temor de Dios es la única fuente de fortaleza en este mundo. Porque ¿qué vamos a hacer cuando somos y pasamos por pruebas, por aflicciones,
por enfermedades, por dificultades, por decepciones. ¿Qué vamos a hacer cuando nuestras relaciones se destruyen? O cuando aquellos planes y propósitos que teníamos, aquellas ilusiones y metas son hechas pedazos. ¿Qué vamos a hacer cuando lo que creíamos que parecía que agradaba a Dios, de pronto la adversidad parece decir todo lo contrario? En esos momentos es cuando tenemos que aferrarnos más fuertemente a Dios, porque el diablo va a traer sobre nuestras mentes muchas ideas totalmente blasfemas y ateas. Es lo mismo que le pasó a Job cuando su mujer le dice: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Claro, servimos a Dios para que Él nos bendiga y nos cuide. Servimos a Dios para que Él nos prospere y quite todo mal de nosotros, ¿no? ¿O no? La verdad es que no es así. Servimos a Dios porque Él es Dios. Y si tiene a bien protegernos del mal, si tiene a bien bendecirnos, le glorificamos. Pero sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y Job le respondió muy bien a la mujer, si te acuerdas, cuando él dice a su mujer, cuando le dice: vamos a recibir de Dios el bien y no el mal. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Estamos confiando en que Dios sabe bien lo que hace. Aunque nos resulta muchas veces el Señor extraño, debemos confiar en Él. Porque de la misma manera que no sabíamos muy bien qué era lo que hacían y decidían nuestros padres cuando éramos niños, pero finalmente nos dimos cuenta que en muchas ocasiones, porque ellos no son perfectos, claro, era para nuestro bien, así sucede con nuestro Padre Celestial, pero de un modo perfecto y completo. Lo que Él hace no lo entendemos ahora, pero lo entenderemos después. Él siempre tiene un propósito. Es verdad que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero después trae fruto apacible en justicia para aquellos que son ejercitados con esa disciplina. Nos dice también Hebreos capítulo 12. Job debía ser probado de aquel modo, y Job debía ser purificado de aquel modo. Job debía conocer a Dios de una manera que él nunca había conocido. Y solamente esto era posible al atravesar la tempestad, la prueba, la oscuridad, la acusación. Digamos que pasar aquella deserción de Dios, como si Dios hubiera desertado de Job y él no estuviese escuchándole ni estuviese cuidándole. Por eso nosotros debemos confiar en aquel que ha dicho que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Nota que dice que vamos a pasar por el fuego y por el agua. Sin embargo, siempre sabemos que cuando pasemos por el valle de la sombra y de la muerte, no debemos temer nada, porque nuestro Señor está con nosotros. Él que pasó por el fuego y Él que pasó por el valle de la sombra de la muerte, principalmente en la cruz del Calvario, Él que sufrió lo indecible por nosotros, es aquel que está con nosotros, que estará con nosotros y que nos llevará juntamente con Él en el día en que Él nos llame o el día que regrese. Por eso debemos estar tranquilos en la aflicción. Esto es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero en la aflicción es donde se prueba realmente si estamos confiando en Dios o estamos confiando en las cosas de Dios, en las cosas que Dios hace o nos da. Nuestra confianza tiene que estar en el carácter santo de Dios. Él es santo por siempre, como dice aquella canción. Él es 3 veces santo, incapaz de hacer el mal, pero no solamente incapaz de hacer el mal, sino que odia todo mal. Así que Él no aflija voluntariamente a los hijos de los hombres, como dice aquel pasaje bíblico. Él tiene siempre un propósito. Cuando el bisturí se acerca al cuerpo del paciente, pudiera parecer que el doctor, el cirujano, es su enemigo, pero al contrario, es el mejor amigo que el paciente tiene, porque el cirujano va a intervenir para curar, para sanar, para restaurar, no para hacer lo malo, no para herir, sino si su herida se inflige, se nos da por el bisturí, es siempre para después sanar. Así también es nuestro Dios. Vamos entonces a orar a Él y vamos también a confiar en Él. Señor, no entendemos todos tus propósitos para nuestra vida, pero sí entendemos que tú eres santo, perfecto, justo,
glorioso y muy misericordioso y compasivo. Tú nos enseñas por medio de tu palabra a que confiemos en esa misericordia y entreguemos toda nuestra carga a los pies de Jesús, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Queremos echar nuestra ansiedad y nuestra preocupación y permanecer tranquilos, confiando en que tú eres aquel que llevas el timón de nuestras vidas y aquel que tú eres el que has comenzado en nosotros la buena obra y la vas a completar para el día de Jesucristo. Te damos la gloria en ello. Ayúdanos a creer en ti, ayúdanos a confiar en ti. En el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos el próximo día. Ánimo y hasta pronto.